usáis para designar aquello con lo que estáis de acuerdo. Por lo tanto, aquello que se os escapa aparecerá en primer momento como equivocado. La única manera de adelantar en esto es preguntándose a sí mismo, ¿qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuese realmente correcto? Todos los grandes científicos conocen esta pregunta. Lo que hace el científico no es simplemente trabajar. El científico cuestiona todos los presupuestos y principios. Todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad, de la capacidad de no estar en lo cierto, y eso es lo que se necesita en este caso. No podéis conocer a Dios hasta que hayáis dejado de deciros a vosotros mismos que ya conocéis a Dios. No podéis escuchar a Dios hasta que dejéis de pensar que ya habéis escuchado a Dios. No puedo deciros mi verdad hasta que vosotros dejéis de decirme las vuestras. Pero mi verdad acerca de Dios procede de ti. ¿Quién lo ha dicho? Otros. ¿Qué otros? Predicadores, vicarios, rabinos, sacerdotes, libros, la Biblia por amor de Dios. Esas no son fuentes autorizadas. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué hay que sí lo sea? Escucha tus sentimientos. Escucha tus pensamientos más elevados. Escucha a tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros o has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que deseo preguntarte, que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelas? Si de verdad hay un Dios y eres tú, ¿por qué no te revelas de un modo que podamos entenderlo? Ya lo he hecho, una y otra vez. Estoy haciéndolo de nuevo aquí y ahora. No. Me refiero a una forma de revelación que resulte incuestionable, que no se pueda negar. ¿Cómo cuál? Como apareciendo ahora mismo ante mi vista. Lo estoy haciendo. ¿Dónde? Donde quiera que mires. No, yo quiero decir de un modo indiscutible, de un modo que ningún hombre pueda negar. ¿De qué modo sería? ¿Bajo qué forma o aspecto me haríais aparecer? Bajo la forma o aspecto que realmente tengas. Eso sería imposible, ya que no poseo una forma o aspecto que podáis comprender. Puedo adoptar una forma o aspecto que podáis comprender, pero entonces todos supondrían que lo que han visto es la sola y única forma y aspecto de Dios. En lugar de una forma y aspecto de Dios, una entre muchas. La gente cree que yo soy como me ven, en lugar de cómo no me ven, pero yo soy el gran invisible, no lo que hago ser a mí mismo en un momento determinado. En cierto sentido, yo soy lo que no soy, y es de este no ser de donde vengo y a donde siempre retorno. Pero cuando vengo de una u otra forma determinada, una forma bajo la que creo que la gente puede comprenderme, entonces la gente me atribuye esa forma para siempre jamás. Y si viniera bajo cualquier otra forma, ante cualesquiera otras personas, los primeros dirían que no habría aparecido ante los segundos, ya que no me habría mostrado a los segundos igual que a los primeros, ni les habría dicho las mismas cosas. De modo que, ¿cómo iba a ser yo? Como puedes ver, no importa bajo qué forma o de qué manera me revele, cualquiera que sea la manera que elija o la forma que adopte, ninguna de ellas resultará incuestionable.
Pero si tú hicieras algo que evidenciara la verdad de quién eres, más allá de cualquier duda o interrogante, habría todavía quienes dijeran que es cosa del diablo, o simplemente de la imaginación de alguien, o de cualquier causa distinta a mí. Si me revelara como Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, y moviera montañas para demostrarlo, habría quienes dirían, debe ser cosa de Satanás. Y eso sucedería, puesto que Dios no se revela a sí mismo por o a través de la observación externa, sino de la experiencia interna. Y cuando la experiencia interna ha revelado al propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no resulta posible la experiencia interna. Así pues, si se pide la revelación, entonces no puede darse, puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de que aquella falta, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador y vuestra palabra es productora, y vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a vuestra realidad. Por lo tanto, experimentaréis que Dios no se ha revelado, ya que si lo hubiera hecho no se lo pediríais. ¿Significa eso que no puedo pedir nada que desee? ¿Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros? Esta es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado, pero no han escuchado la respuesta o no quieren creerla. Responderé de nuevo con palabras de hoy en un lenguaje actual de la siguiente manera. No tendrán lo que piden ni pueden tener nada de lo que quieran, y ello porque su propia petición es una afirmación de su carencia, y al decir que quieren una cosa, únicamente sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia en su realidad. Por lo tanto, la oración correcta no es nunca de súplica, sino de gratitud. Cuando dan gracias a Dios por adelantado, por aquello que han decidido experimentar en su realidad, están efectivamente reconociendo que eso está ahí en efecto. La gratitud es, pues, la más poderosa afirmación dirigida a Dios, una afirmación a la que yo habré contestado incluso antes de que me la formule. Así pues, no supliquen nunca, antes bien agradezcan. Pero, ¿qué ocurre si yo agradezco algo a Dios por adelantado y luego eso no aparece nunca? Eso podría llevar al desencanto y a la amargura. La gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la cual manipular a Dios, un mecanismo con el cual engañar al universo. No pueden mentirse a ustedes mismos. Su mente sabe la verdad de sus pensamientos. Si dicen, gracias Dios mío por esto y lo otro, y al mismo tiempo está claro que eso no está en su realidad presente, están suponiendo que Dios es menos claro que ustedes y por lo tanto, produciendo esa realidad en ustedes. Dios sabe lo que ustedes saben y lo que ustedes saben es lo que aparece en su realidad. Pero entonces, ¿cómo puedo estar realmente agradecido por algo si sé que eso no está presente? Fe. Si tienes, aunque solo sea la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente, porque yo digo que está presente, porque yo digo que, incluso antes de que me preguntes, habré respondido, porque yo digo, y se los he dicho de todas las maneras concebibles a través de cualquier maestro que me puedas mencionar, que sea lo que quieran,
si lo quieren en mi nombre, así será. Sin embargo, hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta. Ninguna oración, y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es, queda sin respuesta. Cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento es creador, en la medida en que sea fervientemente sostenido como una verdad. En esa misma medida se hará manifiesto en su experiencia. Cuando se dice que una oración no ha sido respondida, lo que realmente ocurre es que el pensamiento, palabra o sentimiento, sostenido de modo más ferviente, ha llegado a ser operativo. Pero lo que has de saber, y ese es el secreto, es que detrás del pensamiento se halla otro pensamiento, el que podríamos llamar pensamiento promotor, que es el que controla el pensamiento. Por lo tanto, si ruegan y suplican, parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimenten lo que piensan que han decidido, puesto que el pensamiento promotor que se halla detrás de cada súplica es el de que en ese momento no tienen lo que desean. Ese pensamiento promotor se convierte en su realidad. El único pensamiento promotor que puede ignorar este pensamiento es uno fundado en la fe en que Dios concederá cualquier cosa que se le pida sin falta. Algunas personas poseen este tipo de fe, pero muy pocas. El proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando, en lugar de creer que Dios siempre dirá sí a cada petición, se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria. Entonces la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias. No es en absoluto una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. Cuando dices que una oración es una afirmación de lo que ya es, estás diciendo que Dios no hace nada, que todo lo que ocurre después de una oración es un resultado de la acción de rezar. Si crees que Dios es un ser omnipotente, que escucha todas las oraciones y responde sí a unas, no a otras, y ya veremos al resto, estás equivocado. ¿Por qué regla de 3 decidiría Dios? Si crees que Dios es quien crea y decide todo lo que afecta a tu vida, estás equivocado. Dios es el observador, no el creador, y Dios está dispuesto a ayudarlos a vivir su vida, pero no de la manera que supondría. La función de Dios no es crear o dejar de crear las circunstancias o condiciones de su vida. Dios los ha creado a ustedes a imagen y semejanza suya. Ustedes han creado el resto por medio del poder que Dios les ha dado. Dios creó el proceso de la vida y la propia vida tal cual como la conocen, pero Dios les dio libre albedrío para hacer con la vida lo que quieran. En ese sentido, su voluntad respecto a ustedes es la voluntad de Dios respecto a ustedes. Están viviendo su vida del modo como la están viviendo, y yo no tengo ninguna preferencia al respecto. Esa es la grandiosa ilusión de la que participan, que Dios se preocupa de un modo u otro por lo que hacen. Yo no me preocupo por lo que hacen, y eso les resultaría difícil de aceptar. Pero, ¿se preocupan ustedes por lo que hacen sus hijos cuando los dejan salir a jugar? ¿Es importante para ustedes si juegan al corre que te pillo, al escondite o a disimular? No, no lo es, porque saben que están perfectamente seguros, ya que los han dejado en un entorno que consideran favorable y adecuado. Por supuesto, siempre confiarán en que no se lastimen, y si lo hacen, harán bien en ayudarles, curarles y permitirles que se sientan de nuevo seguros, que sean felices de nuevo, que vuelvan a jugar otro día,
pero tampoco ese otro día les preocupará si deciden jugar al escondite o a disimular. Por supuesto, les dirán que juegos son peligrosos, pero no podrán evitar que sus hijos hagan cosas peligrosas. Al menos no siempre, no para siempre, no en todo momento desde ahora hasta su muerte. Los padres juiciosos lo saben, pero los padres nunca dejan de preocuparse por el resultado. Esta dicotomía, no preocuparse excesivamente por el proceso, pero sí por el resultado, describe con bastante aproximación la dicotomía de Dios. Pero Dios, en un sentido, no siempre se preocupa por el resultado, no por el resultado final, y ello porque el resultado final está asegurado. Y esta es la segunda gran ilusión del hombre, que el resultado de la vida es dudoso. Es esta duda acerca del resultado final la que ha creado a su mayor enemigo, el temor. Si dudan del resultado, dudarán del Creador, dudarán de Dios, y si dudan de Dios, entonces vivirán toda su vida en el temor y la culpa. Si dudan de las intenciones de Dios y de su capacidad de producir este resultado final, entonces, ¿cómo podrán descansar nunca? ¿Cómo podrán nunca hallar realmente la paz? Sin embargo, Dios posee pleno poder para encajar las intenciones con los resultados. No pueden ni quieren creer en ello, aunque afirmen que Dios es todopoderoso, y en consecuencia, han de crear en su imaginación un poder igual a Dios, con el fin de encontrar una manera de que la voluntad de Dios se vea frustrada. Así, han creado en su mitología al ser que llaman el diablo. Incluso han imaginado a Dios en guerra con este ser, pensando que Dios resuelve sus problemas del mismo modo que ustedes. Por fin, han imaginado realmente que Dios podría perder esa guerra. Todo eso viola lo que dicen que saben acerca de Dios, pero eso no importa. Viven en una ilusión y de este modo sienten su temor debido a su decisión de dudar de Dios. Pero ¿qué ocurriría si tomaras una nueva decisión? ¿Cuál sería entonces el resultado? Deja que te diga algo. Deberías vivir como Buda, como Jesús, como lo hicieron todos los santos que siempre han idolatrado. Sin embargo, como ocurrió con la mayoría de los santos, la gente no te entendería, y cuando trataras de explicar tu sensación de paz, tu alegría de vivir, tu éxtasis interior, ellos oirían tus palabras, pero no te escucharían. Tratarían de convencerte de que eres tú quien no entiende a Dios, y si fracasaran a la hora de arrancarte tu alegría, tratarían de hacerte daño. Tan enorme sería su rabia, y cuando tú les dijeras que eso no te importaba, que ni siquiera la muerte podría privarte de tu alegría, ni cambiaría tu verdad, seguramente te matarían. Entonces, cuando vieran con qué paz aceptabas la muerte, te llamarían santo y te amarían de nuevo. Y ello porque está en la naturaleza de las personas amar, luego destruir y luego amar de nuevo aquello que más aprecian. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Todos los actos humanos están motivados a su nivel más profundo por una de estas dos emociones, el temor o el amor. En realidad existen solo dos emociones, solo dos palabras en el lenguaje del alma. Son los extremos opuestos de la gran polaridad que yo creé cuando produje el universo y su mundo, tal como hoy lo conocen. Estos son los dos aspectos, alfa y omega, que permiten la existencia del sistema que llaman relatividad. Sin estos dos aspectos, sin estas dos ideas sobre las cosas, no podría existir ninguna otra idea. Todo pensamiento humano, toda acción humana, se basa o bien en el amor o bien en el temor.
no existe ninguna otra motivación humana, y todas las demás ideas no son sino derivadas de estas dos. Son simplemente versiones distintas, diferentes variaciones del mismo tema. Piensa en ello detenidamente y verás que es verdad. Eso es lo que he llamado pensamiento promotor. Es tanto un pensamiento de amor como de temor. Este es el pensamiento que se oculta detrás del pensamiento que a su vez se oculta detrás del pensamiento. Es el primer pensamiento, es la fuerza principal, es la energía primaria que mueve el motor de la experiencia humana. Y he ahí cómo el comportamiento humano produce una experiencia repetida tras otra. He ahí por qué los humanos aman, luego destruyen y luego aman de nuevo, siempre con ese movimiento pendular de una emoción a la otra. El amor promueve el temor, que promueve el amor, que promueve el temor. Y la razón se halla en la primera mentira, una mentira que sostienen como si fuera la verdad sobre Dios, de que no se puede confiar en Dios, de que no se puede contar con el amor de Dios, de que el hecho de que Dios los acepte está condicionado, por lo tanto, de que el resultado final es dudoso. Entonces, si no pueden contar con que el amor de Dios está siempre ahí, ¿con el amor de quién pueden contar? Si Dios se retira y se aparta cuando ustedes no actúan correctamente, ¿no lo harán los simples mortales? Y es así como en el momento en que prometen su más elevado amor, abren la puerta a su mayor temor. Y ello, porque lo primero que les preocupa después de decir te amo, es si van a escuchar lo mismo. Y si lo escuchan, entonces empiezan inmediatamente a preocuparse por la posibilidad de perder ese amor que acaban de encontrar. Así, toda acción se convierte en reacción, de defensa ante la pérdida, incluso cuando tratan de defenderse ante la pérdida de Dios. Pero si supieran quiénes son, que son el ser más magnífico, notable y espléndido que Dios ha creado nunca, no habrían de sentir temor nunca, ya que ¿quién puede negar esa maravillosa magnificencia? Ni siquiera Dios podría criticar a un ser así. Pero no saben quiénes son, y piensan que son mucho menos. ¿De dónde han sacado la idea de que son cualquier cosa menos magníficos? De las únicas personas cuya palabra aceptarían plenamente, de su padre y de su madre. Estas son las personas que más los aman. ¿Por qué habrían de mentirles? Sin embargo, ¿no les han dicho que son demasiado tal cosa y no suficientemente tal otra? ¿No les han recordado que tienen que pasar desapercibidos? ¿No los han engañado en algunos de sus momentos de mayor euforia? ¿Y no los han animado a desechar algunas de sus ideas más descabelladas? Estos son los mensajes que han recibido, y aunque no satisfacen los criterios y por lo tanto no son mensajes de Dios, también podían haberlo sido, puesto que proceden sin duda alguna de los dioses de su universo. Fueron sus padres quienes les enseñaron que el amor está condicionado. Han sentido esas condiciones muchas veces, y esa es la experiencia que han interiorizado en sus relaciones amorosas. Es también la experiencia que me aplican a mí, y a partir de esta experiencia extraen sus conclusiones sobre mí. En este marco proclaman su verdad. Dios es un Dios amoroso, dicen, pero si quebrantas sus mandamientos, Él te castigará con el destierro perpetuo y la condenación eterna. ¿Acaso no han experimentado el destierro de sus propios padres? ¿No conocen el dolor de su condenación? ¿Cómo entonces podrían imaginar que iba a ser distinto conmigo? Han olvidado qué era ser amado sin condiciones. No recuerdan la experiencia del amor de Dios, y así
tratan de imaginar cómo debe de ser el amor de Dios basándose en cómo ven que es el amor del mundo. Han proyectado en Dios el papel de Padre y, en consecuencia, han salido con un Dios que juzga y premia o castiga en base a los buenos que crea que han sido hasta ese momento. Pero esta es una visión simplista de Dios basada en su mitología. No tiene nada que ver con quién soy yo. Así pues, habiendo creado todo un sistema de pensamiento acerca de Dios, basado en la experiencia humana más que en las verdades espirituales, después crearon toda una realidad en torno al amor. Se trata de una realidad basada en el temor, arraigada en la idea de un Dios terrible y vengativo. Ese pensamiento promotor es erróneo, pero rechazarlo supondría desbaratar toda su teología. Y aunque la nueva teología que podría reemplazarla sería realmente su salvación, no pueden aceptarla, puesto que la idea de un Dios al que no haya que temer, que no va a juzgar y que no tiene ningún motivo para castigar, resulta sencillamente demasiado magnífica para incluirla ni siquiera en su más grandiosa noción de quién y qué es Dios. Esta realidad del amor basada en el temor domina su experiencia de aquel, más aún, en realidad la crea, ya que no solo hace que consideren que reciben su amor condicionado, sino también que piensen que lo das del mismo modo. E incluso mientras negocian y establecen sus condiciones, una parte de ustedes sabe que eso no es realmente amor. Aún así, parecen incapaces de cambiar la manera de dispensarlo. Se dicen a ustedes mismos que han aprendido la manera difícil y que se condenan si se hacen de nuevo vulnerables, pero lo cierto es que deberían decir que se condenan si no lo hacen. Debido a sus propios y equivocados pensamientos sobre el amor, si se condenan realmente a no experimentarlo nunca en toda su pureza. Del mismo modo, se condenan a no conocerme nunca como realmente soy, al menos mientras obren así, ya que no pueden rechazarme para siempre y llegará el momento de nuestra reconciliación. Cualquier acción emprendida por los seres humanos se basa en el amor o el temor, y no simplemente las que afectan a las relaciones. Las decisiones relativas a los negocios, la industria, la política, la religión, la educación de sus jóvenes, la política social de sus naciones, los objetos económicos de su sociedad, las decisiones que implican guerra, paz, ataque, defensa, agresión, sometimiento, las determinaciones de codiciar o regalar, de ahorrar o compartir, de unir o dividir. Cualquier decisión libre que tomen se deriva de uno de los dos únicos pensamientos posibles que existen: un pensamiento de amor o un pensamiento de temor. El temor es la energía que contrae, cierra, capta, huye, oculta, acumula y daña. El amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte y sana. El temor cubre sus cuerpos de ropa. El amor les permite permanecer desnudos. El temor se aferra a todo lo que tienen. El amor lo regala. El temor prohíbe. El amor quiere. El temor agarra. El amor deja ir. El temor duele. El amor alivia. El temor ataca. El amor repara. Cualquier pensamiento, palabra o acto humano se basa en una emoción o la otra. No tienen más elección al respecto, puesto que no existe nada más entre qué elegir, pero tienen libre albedrío respecto a cuál de los dos escoger.
Haces que parezca muy fácil y, sin embargo, en el momento de la decisión, el temor vence mucho más a menudo. ¿Por qué? Han aprendido a vivir en el temor. Se les ha hablado de la supervivencia de los